buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, amén. Qué alegría, qué bendición poder estar en la casa del Señor. Qué bendición poder estar también este domingo todos aquí juntos y unánimes. Estamos en unas semanas de las más trascendentales siempre en nuestro país, ¿no? Usted recuerde que cada vez que tenemos elecciones presidenciales son semanas donde empezamos a pensar por quién voy a votar, cómo debe ser mi voto, qué candidatos hay, empezamos a ver opciones, empezamos a ver personas y empezamos a pensar también en lo que va a pasar con nuestro país a futuro. Porque si bien es cierto, Dios tiene el control de todas las cosas, pero un presidente tiene una gran influencia en llevar al país hacia una vida de bendición o también llevar al país hacia una vida de sufrimiento, de dolor, de ansiedad, de preocupaciones. Entonces, esta mañana queremos hablar precisamente uno de estos temas que es importante también dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son los principios cristianos que debo tener yo en cuenta al momento de sufragar? Hermanos, uno de los mayores errores es que a veces somos apasionados por los partidos políticos. Y eso frustra muchas veces los planes que Dios tiene para nosotros como nación y como país. No podemos ser apasionados por un partido político si no soy más apasionado por el evangelio. Pero sí se ha dado cuenta que hay gente que es más apasionada por un partido político, más apasionada por un líder político que por el mismo Señor. Y eso ha traído problemas a nuestro país y vivimos lleno de crisis. Nuestro país es tan hermoso. Yo cuando veo mi país y voy a mi tierra, yo soy de Shell, voy a ese pedacito de cielo y digo, Shell tiene todo, ¿no? Yo no sé ni para qué salir de aquí. Es tan lindo nuestro país, tan hermoso, tan rico en muchas cosas, tan fructífero, pero lastimosamente muchas veces el pueblo cristiano hemos sido cómplices de elegir malos gobernantes. Y cuando los injustos gobiernan, el pueblo gime. Pero hoy vamos a mirar cuáles deberían ser los principios sabios para poder elegir y el poder sufragar bien por un presidente. Yo aquí no vengo a favor de ningún partido político ni de un candidato de ninguna manera. Solo vengo a traer principios bíblicos que nos enseña la palabra al momento de elegir un candidato para la presidencia. Entonces, hermanos, como cristianos también hay que quitarnos esas preguntas. Pero yo no quiero votar. ¿Por quién voy a votar? Mejor voto nulo y le pongo al lado al Alvarito, porque a veces somos hasta chistosos, ¿no? Al lado dibujamos a alguien. Eso es una irresponsabilidad si como cristianos hacemos eso. Debemos ser responsables con nuestro voto. Debemos ser responsables con nuestras convicciones, con la manera que pensamos, con lo que el Señor quiere hacer. Entonces, parte de la iglesia, parte de lo que hoy sucede es que la iglesia no ha tomado la responsabilidad de ser consciente de lo que estamos haciendo, por quién votamos, por quién sufragamos, qué persona va a tomar las riendas del país. Por eso hoy tenemos tantas sentencias que ha dado la Corte Nacional terribles. Usted sabe lo que se aprobó recién el 5 de enero con la Corte Constitucional, que en las escuelas públicas y privadas se debe enseñar el cambio de transición de niños. Eso es una orden que 180 días debe cumplir un protocolo todas las escuelas públicas y privadas. Ese es el caso Salinas. Tenemos el otro caso Amada, de un niño de 5 años que tuvo que ir, de 9 años, que tuvo que ir a Canadá para ponerse bloqueadores hormonales porque quiere ser mujer. Y los padres, claro, aceptaron, y ahora viene al Ecuador y dice que estamos haciéndole de menos, que estamos denigrando, porque quiere tener en la cédula mujer aun cuando nació niño. Y todas estas cosas impactan a la sociedad y nos impactan como iglesia, hermanos. Y no podemos ser indiferentes ante eso. Pero por eso debemos saber por quién elegir, por eso debemos tener una clara concepción de quién debería ser la persona que toma las riendas de nuestro país. Porque si no, cada vez vamos a terminar aprobando leyes que van en contra de principios bíblicos. Y lastimosamente, cuando las leyes van en contra de los principios bíblicos, el pueblo va a tener dolores de parto, el pueblo va a sufrir, la sociedad va a sufrir. Hoy tenemos una crisis social, una crisis de seguridad terrible. Ya nadie puede estar seguro en ningún lado, ya nadie puede estar tranquilo en ningún lado. Tenemos un caos social con nuestros adolescentes reclutados por pandillas y no tenemos políticas claras sobre lo que el gobierno quiere hacer o lo que un gobierno debería hacer. Y todo eso trae crisis a la familia, todo eso trae crisis a la sociedad. ¿Y qué espera nuestro país a futuro? Un país lleno de corrupción, lleno de maldad, un país infestado de droga. ¿Sabía usted que el Ecuador ahora es el número 1
en exportar cocaína a Europa. Somos los primeritos. Antes éramos un país de paso, ahora somos un país exportador en cocaína a Europa. Pero todo esto debe movernos como iglesia a ser conscientes por quién tengo que dar mi voto, a ser conscientes de la realidad que vive mi país y poder orar por líderes que se alineen a los principios cristianos, a los principios bíblicos. Aun cuando los 16 candidatos que están a la presidencia, que yo sepa, ninguno es cristiano, pero debemos buscar, como dijo un hermano, de todos los malos, el menos peor toca buscar a veces, ¿no? Y debemos ver quién se alinea con esos principios bíblicos, cristianos, con esos principios de gobernar el país como Dios quisiera que sea gobernado. Entonces, hermanos, ponga atención, vamos a ir y vamos a estar mirando algunos pasajes de la Biblia. Y uno de los primeros puntos es evaluar el carácter del líder. Eso es importantísimo, evaluar el carácter, las convicciones del líder. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel 16, versículo 7. Recuerde, aquí estaba Samuel yendo a ungir al futuro rey de Israel. Al próximo rey de Israel estaba yendo a buscar Samuel. Y Samuel llega a la casa de Isaí. Y dice el versículo 7, pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Samuel llega a la casa de Elí y Elí dice: este es mi hijo mayor. Según la Biblia, el hijo mayor era alto, era fuerte, tenía una buena presencia. Entonces, como iba a ser el rey de Israel, ¿qué pasa por la mente de Samuel? Él debe ser. Es guapo, se viste bien, está alto, habla bonito, ese es. Y a veces elegimos presidentes de la misma manera. Que haga un pucherito, ya, el voto. A veces elegimos presidentes así. Es que mira, él sale a correr, es que este presidente ha sido así, me gusta como es. Ya no está de candidato, pero algunas jovencitas decían hace las elecciones anteriores: yo voy a votar por Jan Topic porque es guapo, decían, ¿no? Y ese era el punto para votar por un presidente, imagínense, porque es guapo, voto por Jan Topic. Y un montón de cosas, ¿no? Y a veces nos dejamos llevar por la apariencia. Y a veces tal vez Dios está diciendo: yo estoy rechazando ese candidato que tú estás pensando. Ese no es el candidato que yo quiero para su país. Ese no es por quien tú debes votar. Pero hermanos, si no vemos el carácter del líder, vamos a terminar votando por apariencias. Y nuestro país ha tenido que sufrir y pagar las consecuencias de a veces estar votando de maneras incorrectas. Yo no estoy juzgando a ningún gobierno anterior de ninguna manera, porque lo que hicieron bien o mal ya quedó atrás. Pero hoy tenemos la oportunidad y la bendición de que nuestro país pueda prosperar y crecer. Tenemos uno de los índices más altos de desempleo. No sé si usted ha visto, si mira las noticias. Tenemos un índice de desempleo formal terrible. Ahora hay más desempleos informales, pero esos desempleos informales es que la gente gana $5 en el día, sin seguridad social, sin un seguro que le respalde en su salud. El país está atravesando tiempos duros, hermanos. Por eso usted puede considerarse un bendecido si tiene un empleo, casa, un trabajito, si tiene seguridad social. Usted es un bendecido de parte de Dios. Pero es la realidad de nuestro país. Pero esa realidad debe movernos como pueblo cristiano a cambiar lo que estamos haciendo mal. Entonces no miremos apariencias. No miremos el porte, la estatura, lo bien que habla, la elocuencia. No miremos todo eso. Miremos el carácter. Porque tal vez estamos eligiendo gente que Dios ya ha desechado. Pero a veces nosotros seguimos ahí. Hay que ser sabios. Hay que ver el carácter del líder para poder dar un voto responsable. Dios busca a hombres y mujeres con corazones sinceros para poder liderar. Recuerde que liderar no es servirme de los demás, es servir a los demás. Ese es el principio del liderazgo. El que quiere ser el primero,
sea el último, pero es algo que no gusta, y mucho menos en nuestra política actual, porque a veces podemos ver que hay una disputa de poderes para tener más casos de corrupción y ganar más dinero por medio de la corrupción. Pero hermanos, el pueblo cristiano debe ser responsable. Debemos evaluar muy bien por la persona que vamos a sufragar. Y evaluar eso es mirar si es coherente con lo que dice y lo que hace. Es ver si actúa con transparencia. Es ver qué tan maduro es el carácter del candidato. Es saber si es íntegro o no. Estamos cansados de la corrupción, ¿sí o no? Pero saben que terminamos a veces votando por los mismos corruptos. Y luego nos ponemos, lo que es de irónico, y luego nos ponemos a orar: Señor, quita la corrupción de nuestro país. Y Dios debe haber hecho, pero tú mismo haces y votas, y a veces por apasionado sigues en lo mismo. Y no es que Dios no quiera transformar la realidad de nuestro país, no quiera transformar la realidad de nuestras vidas, no es eso. Dios es bueno, misericordioso, su gracia está alcanzándonos siempre. Pero a veces nosotros, hermanos, no somos sabios para poder discernir el carácter de la persona que va a gobernar nuestro país. Ustedes vieron el debate presidencial, ¿no? Sí vieron, levanten su mano los que vieron. Un montón de memes salieron de ahí, ¿no? Pero mire, uno se da cuenta que incluso en los presidenciables hay gente hasta mal hablada, ¿sí o no? Y a veces por ellos votamos. Luego están hablándonos, insultándonos, y pensamos que es normal. No, él sí tiene carácter porque ve cómo nos insulta. Él sí es bueno porque ve cómo nos trata, ve cómo les pone. No. Y a veces terminamos votando así, porque nos dejamos llevar por las apariencias. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, yo no miro lo que tú ves, yo no miro lo externo, yo miro el corazón, Samuel. Y usted recuerda a quién escogió Dios: a David, que ni siquiera su papá había confiado en David. David estaba por allá oliendo a oveja, en el pasto por allá todo sucio, pero ese era el hombre que Dios quería para rey de su pueblo. ¿Estamos claros? Amén. Segundo punto para poder votar con sabiduría es mirar si el candidato tiene propuestas por un bien común, no por un grupo minoritario. Si bien es cierto, es difícil todos ponernos de acuerdo. Así es, en la casa es difícil, ¿no es cierto? No sé si a ustedes les pasa, pero cuando son las cenas navideñas, el uno quiere pavo, el otro quiere chancho, que el otro no quiere cocinar, yo quiero ir a comer afuera. Es complicado ponernos de acuerdo, ¿sí o no? ¿O solo pasa en mi familia? Es complicado ponerse de acuerdo, qué difícil que es. Están en una casa de oración, quieren hacer una comida, estaban hablando de mariscos, estaban hablando de pizza, estaban hablando de un montón. ¿De qué más estaban hablando? No recuerdo. De cangrejos. ¿Y sabe qué terminaron? ¿Qué vamos a terminar haciendo? Carne asada. Entonces, mire, qué complicado que es ponernos de acuerdo. Es súper difícil. Pero entonces no podemos y debemos ser conscientes que no vamos a tener un presidente que va a contentar a todo el Ecuador. No nos va a contentar a los 17 millones de ecuatorianos. No nos va a contentar a todos, hermanos. Pero debemos votar sabiamente pensando en el bien común. Esa debe ser nuestra línea. No solo en lo que a mí me conviene, sino en el bien común. ¿Sabe que muchos de los errores de los presidentes que hemos tenido es que a veces se centran en un grupo minoritario? Y no podemos centrarnos en un grupo minoritario solamente. Debemos pensar en el bien común. Por centrarnos en ese grupo minoritario, hoy estamos metidos ya en las escuelas de ideología de género, por hacer casos al grupo minoritario y querer contentar a ellos. Por centrarnos en grupos minoritarios, hay tablas de drogas donde los niños y adolescentes pueden consumir hasta cierto punto las drogas. Hay que pensar en el bien común. Hay que pensar como sociedad, hermanos. No seamos egoístas tampoco en eso. No es que yo quiero que el candidato sea. No. Pensemos en el bien común. Proverbios capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los impíos gobiernan,
El pueblo gime. Y no necesitamos ser un experto en política. Solo miremos la realidad de nuestro país los últimos 15, 20 años. ¿Nuestro pueblo ha pasado alegre? ¿Ha pasado con seguridad? ¿O nuestro pueblo gime? Gimen aquellas madres que no tienen provisión, aquellas madres solteras que no tienen provisión. Gimen aquellos estudiantes que están luchando por un cupo en una universidad y no pueden estudiar y ven cómo sus sueños se van. Gimen aquellos padres de familia que miran cómo las pandillas reclutan a sus hijos. Y a veces el Estado, el gobierno no hace políticas para que aquellos adolescentes jóvenes puedan tener un futuro más esperanzador. Si ponemos a gobernar a un injusto, vamos a gemir como nación. Vamos a gemir como país. Salomón dice: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Hay contentamiento, bien común. Yo no digo que todos vamos a estar contentos. No, hay cosas que no nos va a gustar. Hay cosas que uno dice: no, pero a mí no me ayuda eso. Pero pensemos en el bien común. Eso también es amar al prójimo. Pensar en el bien común, no solo en lo que a mí me interesa, sino pensar en lo que puede ayudar a nuestro país, a la sociedad. No seamos egoístas, hermanos. Antes de dar un voto, pensemos bien por qué candidato voy a votar. Pensemos si sus propuestas benefician al bien común o benefician solo grupos minoritarios, que a veces terminan dañando la sociedad y dañando lo que hoy es. Matrimonios igualitarios, favoreciendo a grupos minoritarios, dañando el matrimonio natural y la concepción natural. Pero a veces por esos mismos votamos. Y luego estamos orando: Señor, sana la familia, guarda los matrimonios. Pero la próxima semana tenemos la gran bendición de vivir en un país democrático donde podemos elegir a nuestros representantes. Entonces, hermanos, oremos y seamos sabios para buscar representantes, buscar un representante que mejor se adapte a los principios del reino, que mejor se adapte a la visión de Dios. Aprendamos a observar su trabajo y las propuestas que tiene el candidato, porque no todas las propuestas, hermanos, son viables. Hay propuestas muy lindas. En el debate escuchamos un montón de cosas muy lindas, pero no todo es viable actualmente en nuestro país. Pero no podemos, hermanos, ser irresponsables de no prepararnos, de no leer, de no informarnos, de no estudiar las propuestas de los candidatos. Por eso ni sabemos por qué votamos. Y muchos cristianos dicen: yo solo voto por la papeleta de votación nomás. Y a veces parece que es la realidad incluso de la sociedad. Solo por la papeleta de votación voto yo. O a mí mi tío me dijo que vote por Julanito, entonces yo por él voté. No, el pueblo cristiano no puede vivir así. Tenemos una gran responsabilidad con nuestro país, con nuestra ciudad, con nuestra ciudadanía y también con Dios, de poder elegir representantes que se adapten a los propósitos y a la verdad del Señor. Entonces aprendamos a ver la visión del candidato y el plan de trabajo, hermanos. Porque yo puedo decirles: yo voy a hacer de la iglesia un edificio de 20 pisos. Y todos dicen: qué lindo, qué chévere, con ascensores. Sí, pero ¿es viable? No. No es viable. Entonces no carece de sentido. Pero a veces esas son las propuestas que nos gustan. Y eso es lo que nos engancha. Yo siempre digo a mi esposa: a veces los políticos son como esas personas que van botando pequeñas migajas de pan para tener a las personas contentas, ofreciendo cualquier cosa que creemos que puede servir, que puede ser bien. Y a veces ni siquiera estudiamos, no vemos el plan de trabajo si es o no es viable. Nuestro país tiene una crisis económica muy fuerte, súper grande. Endeudados hasta más ya no poder, no, como buenos ecuatorianos, diga, endeudados, sin planificación, sin finanzas, sin un buen ministerio de finanzas, sin sentido común de las cosas que hacen, de los proyectos que tienen en mente, sin planificación.
a veces como un buen ecuatoriano, no, a veces es la realidad incluso de nuestras familias, de nuestras propias vidas. Pero no podemos, hermanos, seguir votando por presidentes que hacen propuestas que no son viables. Por eso termina los 4 años y decimos, ni cumplió lo que ofreció, porque no era viable, no se podía hacer. Pero como sonó bonito, en plancha. ¿No es cierto? Hermanos, entonces aprendamos a observar la visión y el plan de trabajo. ¿Cuáles son las propuestas concretas? ¿Cómo debemos ver también cómo planea el futuro presidente o las personas que estamos mirando como candidatos? ¿Cómo planea solucionar los problemas de pobreza? ¿Sabe que en el Ecuador somos uno de los primeros países en desnutrición infantil? ¡Qué increíble! Producimos por todo lado. Usted bota semillas en cualquier terreno de nuestro país y produce cualquier cosa. Pero somos un país casi pionero en desnutrición infantil. Uno no puede encontrar sentido en esas cosas. Entonces hay que buscar candidatos que tengan soluciones viables de cómo acabar con la pobreza, de cómo acabar con con el problema de desnutrición infantil. ¿Cómo solucionar los problemas de salud que enfrentamos hoy en día? ¿Cómo solucionar la seguridad, la economía? Pero con cosas viables, no con cosas que nos ofrezcan como en un cuento de hadas que al fin y al cabo no pueden ser realidad y no lo van a cumplir porque simplemente no se puede hacerlo. Piense un momento en su pequeño hogar, hermanos. Usted cuando hace planes para su familia, usted hace cosas viables. Usted no puede decir, bueno, mi familia somos de 4, nos vamos a ir de vacaciones a Dubái. Si mi economía me da solo para irme al lago San Pablo, yo no puedo decir me voy a Dubái, porque ¿qué termino siendo? Un irresponsable y alimento en mis hijos algo que no es real, y mis hijos crecen con eso y se dan cuenta que pasó el tiempo y ellos tienen 20, 30 años. Nunca me llevó a Dubái mi papá. Si en casa tenemos visión y el plan de trabajo va de acuerdo a la realidad que tenemos como familia, un país no es la excepción. Y aún más, un presidente que tiene la responsabilidad de 17 millones de personas sobre sus hombros debe ser sabio. Pero nosotros debemos evaluar esos planes de trabajo, hermanos. Evalúe si es viable. Aprenda a votar por valores, no vote por colores. Muchas veces somos fanáticos de un partido político. A mí me gusta un partido político, la ideología de un partido político. No voy a decir cuál es porque no quiero inclinar la balanza a nadie. A mí me gusta la ideología de un partido político, pero el candidato que está por ese partido político no me gusta. Entonces estoy votando por otro candidato porque le estoy estudiando todos los días, estoy viendo videos, estudiando, mirando en internet su preparación académica, sus conocimientos. Entonces, aunque me gusta un partido político, yo no estoy votando por ese partido político, estoy votando por otro candidato de otro partido político que para mi punto de vista está más alineado con los valores del reino. ¿Y cuáles son esos valores esenciales, hermanos? Hay cosas que no pueden salir de nuestra vida y no podemos ser ajenos ante eso. Entonces, pensemos y miremos. ¿Cuál es la postura y la posición del candidato sobre el aborto? ¿Qué piensa el candidato sobre el aborto? Los cristianos somos pro vida, ¿no es cierto? Pero ¿qué piensa un político sobre el aborto? Algunos dicen que hasta los 3 meses de concepción se puede abortar, pero como cristianos sabemos que desde el momento que hay una concepción, desde el momento que ya empezó el feto, hay vida. Y debemos guardar y sobreguardar la vida de la humanidad. A veces ni siquiera nos enteramos de eso y terminamos votando y cuando nos damos cuenta, uy, ya se puede abortar. Hay que pensar, hay que mirar, hay que pensar qué piensa el candidato sobre la ideología de género. Algo que tanto daño está haciendo, hermanos, hoy en día. Niños de 5 años deciden mutilarse usando bloqueadores hormonales porque dijo yo soy mujer, y los padres, perdón la expresión, yo sé que no hay de esos padres aquí, pero a veces los padres más tontos, perdón el término, más insensatos,
como este caso de este niño, ¿no? La mamá le pone de nombre Amada. Nace niño y como la mamá se llama Amada, le pone a su hijo Amada. Llega a los 9 años y la mamá le lleva a Canadá, porque aquí en Ecuador aún no es permitido, le lleva a Canadá a ponerle bloqueadores hormonales. Entonces ahora regresó al Ecuador y Amada, que es un niño con una mamá retorcida que cree en la ideología de género, llega ahora al país y ese es un caso que está en la Corte Constitucional. Usted puede mirarlo, no es ajeno, está en la Corte Constitucional. Probablemente el otro mes termine siendo aprobado y se permita que usemos bloqueadores hormonales en niños desde los 5 años. Qué ignorancia tremenda, qué brutalidad impresionante, qué tonterías que vemos hoy en día. Pero a veces votamos por candidatos que apoyan ideologías de género. Yo no sé si usted vio la posesión de Donald Trump, pero yo quería ver cómo es la posesión de un presidente de Estados Unidos y vi en línea todo, esa hora y media estaba viendo. ¿Y sabe qué me llamó la atención a mí? Que esa posesión presidencial parecía más un culto de ordenación pastoral que la posesión de un presidente. Tanto tiempo orando la gente ahí, cantando himnos en la posesión presidencial. A mí me sorprendió, de verdad que dije, yo le decía a mi esposa, claro, por eso Estados Unidos es un país tan bendecido, pues tienen tantos recursos, les va bien, crecen tanto, es una potencia mundial. Aunque no digo que todo lo que hacen está bien, no estoy diciendo eso, no estoy defendiendo tampoco algunas políticas que considero que están mal, pero lo que quiero llegar es a esto. Gloria a Dios por Donald Trump en Estados Unidos. Primer día que entró, se acabaron los géneros, hay hombre y mujer, no hay más. ¿Sabía usted que en Estados Unidos ha habido, en el periodo de Joe Biden, 137 géneros tenía la gente? Impresionante. ¿De dónde sacan tanta cosa, tanta idiotez en la vida de la gente? Pero llegó Donald Trump y se acabaron los 137 géneros. Ahora solo hay hombre y mujer. Digo, yo a mi esposa estaba diciendo, digo, qué bendición tener un presidente también que pueda dar decisiones claras y concretas de la postura que tiene. Pero a veces tenemos también en el país presidentes que se dan la vuelta. ¿Por qué? Porque nos gusta complacer a las minorías. Y a veces incluso simpatizamos con esas minorías. Y cuando nos damos cuenta, a mi hijo ya le están enseñando de ideología de género. Eso quiere decir, mire usted la gravedad de esto. El Ministerio de Educación tiene 180 días y los que son profesores, tal vez, no sé si les llegó un comunicado, usted debe estar más empapado, tiene 180 días para que este plan empiece a trabajar en las escuelas públicas y privadas, obligatoriamente. No es una opción, es obligatorio. Pero mire usted, eso quiere decir que si un niño de 5 años dice me voy al baño, él puede decidir si quiere ir al baño de hombres o al baño de mujeres. Cuando lo más racional, si tengo un hijo varón, ¿a qué baño debería ir? De hombres, por sentido común. Pero a veces votamos por presidentes, por personas de gobierno, por asambleístas que están a favor de todas esas cosas. Y lo peor de la vida del ser humano y de la incoherencia tan grande que tenemos es que a un niño de 5 años no le doy un carro para que vaya manejando. ¿Por qué? Porque no tiene la responsabilidad, no puede hacerlo, no está bien para su edad. Pero sí puede decidir cortarse su pene y dañar para siempre su vida. Eso es lo que está haciendo nuestro país. Tristemente, eso es lo que hoy estamos viviendo como país. Es lo que hoy está luchándose. En Quito usted puede ver, el pueblo cristiano ha tenido 2 veces que ir afuera de la corte para hacer tipo huelgas, para poder cambiar esta realidad que ya es un hecho en nuestro país. Pero a veces seguimos y seguimos votando por colores y no por valores. Y nosotros somos responsables, hermanos, de votar por valores. Aun cuando el candidato de mi partido político no tenga esos valores, yo necesito inclinarme por otra persona que tenga valores claros y definidos. Es importante. Aprenda a votar por convicción y no por tradición. No vote porque otros le digan. No vote porque su mamá le dijo. No vote porque su papá le dijo. No vote porque su jefe le dijo. Usted no es un títere.
vote por convicción. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sustento encuentro en la Biblia? Yo sé que los candidatos que están ahí tienen muchas cosas que no están bien. Todos tienen muchas cosas que no están bien. Pero entonces debo buscar lo que mejor esté moralmente con la palabra de Dios. Porque solo así, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero si siempre seguimos poniendo en el poder a injustos, nosotros seguiremos gimiendo, nuestros hijos seguirán gimiendo y nuestros nietos seguirán gimiendo. Por eso tenemos esta crisis de migración, ¿no? Todo Sudamérica migrando a buscar nuevas oportunidades, un futuro mejor y esperanzador. Porque lastimosamente ponemos en el poder, a veces más por un sentido de colores, de partidos políticos, que de convicciones y de valores. Pero quiero darle este último consejo, hermanos. Evite peleas políticas con amigos, con familiares y con hermanos de la iglesia. Hay gente apasionada, muy apasionada por los partidos políticos. Yo me he encontrado con personas así. Yo creo que usted también se ha encontrado con gente así, ¿no? Hay gente que puede pegarle si usted habla mal de un partido político al que él simpatiza. Hay gente que se ofende, tan apasionados. Pero hermanos, en estos tiempos también debemos mostrar el amor de Dios. Debemos reconocer que lo que yo pienso no es la norma por la cual los demás deberían pensar, sino que como cristianos tenemos también la responsabilidad de que nuestras conversaciones sean amenas, que sean saludables, que sean edificantes. Hay personas con las que se puede dialogar de política y no se van a enojar, y podemos tener diferencias y podemos hablar y terminar bien. Pero también hay personas con las que no se puede dialogar de política, no se puede conversar de esos temas, porque se enojan, se frustran, se molestan, y a veces terminamos con una actitud de orgullo, ofendiendo a la otra persona, denigrando a la otra persona, y a veces hasta haciéndole sentir tonto. Es que tú eres tonto, por eso votas por tal persona. No, esa no es nuestra postura como cristianos, esa no es nuestra postura como hijos de Dios. Es aprender a tener sabiduría, hermanos, discernimiento, entendimiento, de buscar los valores que mejor se alineen con el reino de Dios, de buscar el candidato que mejor se alinee con el reino de Dios, aun cuando no sea del partido que usted simpatiza. Usted no está votando por partidos políticos, vote por la persona que va a gobernar nuestro país, aquella que tendrá la responsabilidad sobre sus hombros de llevar adelante nuestra nación. Entonces vote conscientemente, vote pensando. La próxima semana son las elecciones, 9 de enero, tendremos nuestro culto normal, nunca cerramos por elecciones porque gracias a Dios las elecciones son hasta las 5 de la tarde, entonces usted puede irse después de la iglesia. No es impedimento venir a la iglesia si hay elecciones, no. Entonces vamos a estar la otra semana también hablando un poco más y vamos a tener un tiempo de orar por quién va a tomar las riendas de nuestro país, un tiempo de clamar por quién va a tomar las riendas de nuestro país, un tiempo de interceder por quién va a estar tomando las riendas de nuestro país. Pero yo sí quiero animarle que esta semana dedique un tiempo de su vida a estudiar a cada candidato, a estudiar las propuestas, a estudiar lo que ofrece, a estudiar lo que piensa, a saber qué valores tiene, para que usted el próximo domingo pueda dar un voto responsable. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios bendiga también a nuestro país. Póngase de pie, por favor. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto